vuestro hermano, en copatricio nuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gracias. Estamos estudiando este libro, Apocalipsis, cuyo nombre significa la revelación. Y esta palabra revelación es el descorrer el velo. Aquí se descorre el velo, y como dice aquí, la revelación de Jesucristo. Jesús, el Cristo, el Mesías, para su pueblo, en el cual, en este libro, como dice el verso 1, está dado para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Son eventos proféticos que tienen relación con la consumación de los planes de Dios en relación a Cristo, ¿ya? En relación al Señor Jesucristo. ¿De qué forma se puede dividir el libro? Ya lo hemos dicho, verso 19, aquí hay una división natural que presenta el mismo autor cuando dice: escribe las cosas que has visto, aquí que es la que estamos considerando en el capítulo 1, que es esta visión que Juan vio en la isla de Patmos, las cosas que son, es decir, el mensaje de estas 7 iglesias en el capítulo 2 y 3, de la realidad que está ocurriendo en las iglesias del Asia, y finalmente las cosas que han de ser después de esta, es decir, después de que la iglesia no esté en este mundo, capítulo 4 en adelante, todo lo que va a acontecer, tanto en el cielo, hay revelación de las cosas que deben suceder pronto, tanto en el cielo como lo que va a ocurrir mayoritariamente aquí en la tierra. Pero en relación siempre, no perder de vista que siempre es en relación a la revelación de Jesucristo, a la persona de Él, no tanto como profecías o eventos que van a ocurrir en este mundo. Todo está relacionado con Cristo en el sentido de que Él viene, cual juez ahora, a enjuiciar al mundo, a los moradores de la tierra, por no haber obedecido el Evangelio a las naciones, y también un propósito especial para con su pueblo Israel. Desde el verso 9, como estuvimos considerando, aquí Juan está en la isla de Patmos, está por causa de la persecución que había en aquellos tiempos. Él
ve una visión, oye primero, en el verso 10, oye una gran voz como de trompeta y se le presenta el mismo que se le presentó en el verso 8, aquel que es el alfa y la omega, el primero y el último. Y aquí está la indicación para que escriba en un libro todo lo que él va a ver, no solamente en esta visión, sino que todo lo concerniente al libro. Escribe en un libro lo que ves y enviarlo a las 7 iglesias que estaban en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, la semana pasada quedamos en el verso 12, cuando Juan oye esta voz y se vuelve para ver esta voz, y él ve 7 candeleros de oro. Entonces, queda abierto el estudio y podríamos para partir preguntar ¿a quién representa estos 7 candeleros de oro? ¿Por qué Juan ve estos 7 candeleros de oro? Y de acuerdo a lo que significan estos 7 candeleros de oro, ¿por qué esa figura para representar a lo que quiere representar Juan aquí en el capítulo 1, a los 7 candeleros de oro? El candelero representa a la iglesia como una luz, y podríamos decir claramente como una luz en medio de las tinieblas de este mundo. Y las iglesias, si pensamos en las iglesias locales, son un candelero que el Señor ha permitido para que esté resguardada y predicada la sana doctrina. Como podríamos pensar, candelero, luz, y para que esa luz también se despliegue, no se quede solamente ahí. Ahora podríamos preguntar también cómo funcionaban los candeleros en aquel tiempo y cómo está esa figura con respecto a, bueno, de lo que dijo de la iglesia. Está en el verso 20, por si acaso, dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Por lo tanto, ahí está la explicación de por qué decimos de que estos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias que Juan después en el capítulo 2 va a mencionar. Entonces uno podría preguntar cómo funcionaban los candeleros en aquel tiempo. Bueno, la primera vez que se menciona el candelero en la escritura es en el Éxodo, en el capítulo 25, versículo 31, cuando el Señor manda a Moisés a construir un candelero para el tabernáculo, y con todas las especificaciones, ¿cierto? Que debía ser de una caña con 6 brazos a la derecha y 6 brazos a la izquierda. En el capítulo 26, versículo 20, habla de que estas debían ser encendidas con aceite de olivo puro y debían estar encendidas todo el tiempo, y la ubicación del candelero era frente al lugar santísimo, estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, frente al velo. Nunca debían ser apagadas. El hecho de que haya sido el aceite de olivo también nos muestra la figura del Espíritu Santo. Y cuando nos vamos al Apocalipsis, cuando habla de que ve los 7 candeleros y en medio de ellos a uno como el Hijo del Hombre, por las características que también señala Daniel 7:9, ¿cierto? Habla de que el Señor está en medio de su iglesia, ya que menciona que los 7 candeleros son las 7 iglesias del Señor, y en el capítulo 2 habla de que el Señor anda en medio de su iglesia, o sea, no solo está, sino también se mueve en medio de su iglesia. Lo interesante es que en el capítulo 4, versículo 5, no me quiero adelantar, sino solo para entrar en contexto, dice, capítulo 4, versículo 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el comienzo de Apocalipsis, el apóstol Juan comienza hablando de los 7 espíritus, y también nos recuerda cuando en el Antiguo Testamento, cuando habla de la profecía en Isaías, habla de los 7 espíritus que iban a morar sobre el Señor Jesucristo. Isaías, a ver si lo encuentro, en Isaías 11, versículo 2, se habla, no sé si de las virtudes, ¿cierto? Primero habla del Espíritu de Jehová. Vamos a Isaías 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él
el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, haciendo también remembranza, o sea, implicando la omnipresencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? El que está en todas partes, en todo lugar, siempre está con su iglesia. Interesante, bonito leer lo que estamos leyendo, lo que está Juan viendo en el cielo, al Señor en medio de los candeleros. Y pensaba mientras hablaba el hermano, no lo había pensado, ¿cómo eran aquellos candeleros? Podemos imaginarnos cómo eran aquellos candeleros, que ciertamente figura de las iglesias. Y creo que tenemos la respuesta. Creo que tenemos la respuesta en la Biblia. Y tendríamos que ir a leer Éxodo 25. Y ahí se nos entrega un detalle completo de cómo Moisés debía hacer el candelero. Cada detalle. Porque lo que vio Moisés en el desierto era una sombra de las cosas celestiales. Así que lo más seguro que a Moisés lo que se le mostró en el monte fue este tipo de candelero. Lo que él tuvo que después replicar construyéndolo para el tabernáculo. Este candelero que construyó por mandato de Jehová, Moisés, tenía una caña, como dijo el hermano, 3 brazos hacia la derecha, 3 brazos hacia la izquierda, tenía que ser iluminado con aceite, que ciertamente, como dice el hermano, representa al Espíritu Santo, y este candelero, que representa a la iglesia, podemos ver algunas características. Por ejemplo, el candelero no da luz propia. El candelero no da luz propia. Y la iglesia está formada por creyentes. Y el creyente tampoco da luz propia. El creyente ilumina de acuerdo a lo que el creyente recibe del Señor. Entre más recibe del Señor, más ilumina. Así que la iglesia, para que pueda iluminar, cada uno de nosotros debe ser alimentado del Señor, alimentado del Espíritu Santo. Y de esta manera, el candelabro o el candelero podrá brillar más en el mundo. La iglesia local tiene la responsabilidad y la misión de alumbrar, de iluminar. No tenemos otro objetivo en este mundo que no es iluminar. ¿Y cómo podemos iluminar? Alimentándonos del Señor. No hay otra forma. Aquel que quiera iluminar por cuenta propia o que busque buscar la forma en donde él sea el centro de la iluminación, ciertamente va a fracasar. Porque la iluminación viene del Señor por medio de su Espíritu. La misión de la iglesia es no esconderse. Ahí podemos ir a leer Mateo, porque dice que la luz no se esconde debajo de una luz. Debemos alumbrar para que el mundo vea lo que somos, para que también puedan ver nuestras obras, porque de esta manera es el Padre quien se glorifica. No nos estamos glorificando a nosotros mismos. Eso es lo que dice Mateo 5. Podemos leerlo. Mateo 5, versículo 14. Mateo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el objetivo de alumbrar, que el mundo pueda glorificar al Padre que está en los cielos. Bueno, si el candelero de oro, un metal precioso, figura de la iglesia, y ya se ha dicho que tiene que alumbrar, iluminar. Hay un detalle en Éxodo también respecto a su formación. Dice, todo ello de una pieza labrada a martillo. El martillo, en algunos versículos, figura, lo sabemos, de la palabra del Señor. Y a través de la palabra del Señor, cada uno de nosotros, siendo muchos,
como iglesia somos un solo cuerpo. Es la misma idea que Pablo tenía en Corintio cuando él habla del cuerpo. El cuerpo teniendo muchos miembros, en realidad como iglesia somos un solo cuerpo. Cumplimos distintas funciones, tenemos distintos dones, servimos al Señor de distintas maneras, pero debemos ser uno, y eso habla de unidad. Y el candelero, a pesar de que tenía 7 lamparillas, tenía que ser de una sola pieza, y esto tenía que ser formado a martillo. No había, por ejemplo, que estuvieran formadas aparte y después se hubieran ensamblado, sino que con el martillo de una sola pieza, y es una figura hermosa de lo que es la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo del Señor. Y cada una de esas iglesias daba luz en aquellas ciudades que se nombran, en esas 7 ciudades, que obviamente son como representantes de toda la iglesia en el mundo. Bueno, y el verso 13, lo que finalmente ve Juan, porque él dice el verso 12, se vuelve para ver la voz que hablaba conmigo, es decir, él tiene la intención de ver a aquella persona de la cual sale esa voz que dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y esta persona, aquí me adelanto para tener completa la escena, ¿quién es? Es uno que lo identifica como semejante al Hijo del Hombre. Y después en el verso 18, esta misma voz que le habló en el verso 11 se presenta como aquel que vive y aquel que vivo y estuve muerto. Por lo tanto, quien está en medio de los 7 candeleros es uno semejante al Hijo del Hombre. Y sabemos por los evangelios que el Señor mismo se hizo llamar como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, quien está aquí es nuestro Señor Jesucristo. Y la posición en la cual Él se encuentra en relación a su iglesia, porque los 7 candeleros, recordemos, como dice el verso 20, son las 7 iglesias. En relación a su iglesia, la posición en la cual se encuentra o debería estar el Señor en su iglesia es en la posición del medio. ¿Ya? Entonces, dejo abierta la pregunta esta: ¿qué significa, qué relevancia tiene el hecho de que este semejante al Hijo del Hombre esté en medio de los 7 candeleros? Creo que eso es lo relevante que mencionamos está ella, que esté en medio, porque los 7 candeleros, es cierto, se mencionó abundantemente ahora, están específicos para el tabernáculo, para el antiguo pacto, para el lugar bien especial, que tenía también una ayuda bien especial de oro. Y cada uno tenía 7 lámparas, o sea, si uno lo juntara, tenía 49 ampolletas. Pero acá es más relevante que son 7 candeleros y el que está en medio, obviamente, le tienen para iluminar aceite. Y por las explicaciones que ya se han dado, pero acá lo relevante es que son 7 lámparas, 7 candeleros de la antigüedad, ¿ya? Y que el Señor está en medio. Sí, el mismo, como lo mencionaba, lo explica al final que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, Él está en medio de su iglesia. Y eso es lo relevante que en cualquier congregación o en esta tierra, el que tiene la preeminencia cuando uno viene a una reunión como esta, siendo este un candelero, él está en medio. Y acá uno no viene por los hermanos, no viene por compromiso, viene porque sabe que en un momento como este, en una reunión como esta, el Señor va a estar en medio. Y eso nos atrae de distintos lugares a planificar un par de minutos en un lugar donde Él va a tener, el centro va a tener la preeminencia y no va a necesitar uno algún intermediario, sino que directamente va a estar y lo va a poder apreciar a Él en medio de su pueblo. Podría surgir una pregunta, una pregunta en mi caso. Cuando dice en medio de los 7 candeleros, envió a uno semejante al Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿por qué no
abiertamente Juan dice que está viendo al Hijo del Hombre, sino uno semejante. Sabemos que semejante es parecido o igual, pero no específicamente el Hijo del Hombre. Podría ser la respuesta más abajo, pero no sé por qué cuando no lo dice abiertamente. Muy buena pregunta. ¿Qué piensa usted? Porque es que cuando él cae como muerte, después el Señor mismo le confirma que efectivamente es él. Pero igual tampoco era satisfecho la oferta. Hay una, Poco tiempo, como está leyendo el hermano de aquí del medio, bueno, yo pienso en lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, lo que está en el libro, ¿no? Y la palabra dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados, en mi nombre, allí yo estoy en medio. Él no habita en templo tampoco hecho por mano humana, como dice en Hechos 17:24. Es una pequeña aclaración también, o sea, lo que nos da respaldo a nosotros como creyentes, como asamblea. No es el hombre, no es un templo el hombre, sino que él mora en aquellos que vivieran, que no hemos creído, que no es parte de la iglesia. Bueno, la posición del Señor siempre, bueno, como ya se ha dicho, la posición del medio es la posición más relevante, más importante. Si viniese aquí una persona y se ubicara aquí en esta posición, todas las miradas irían hacia la persona que está en medio, diferente a alguien que se ubica en la puerta. Por eso que la posición del medio es la más relevante, la más preeminente, como dijo Hugo. Y no solamente en el entorno de la iglesia es la posición más relevante del Señor, sino que también en el cielo, porque después cuando veamos en el capítulo 5, en medio del trono, capítulo 5, 6, verso 6, también dice que estaba en pie un cordero como inmolado. Por lo tanto, en la tierra, en relación a su iglesia, la posición más relevante es la del Señor. En el cielo, también la posición más relevante será y es la del Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que volver al hecho de que esta es la revelación de Jesucristo. Es el descubrimiento del velo de lo que Él es, de lo que Él es para su pueblo y de lo que Él es en el cielo. Vamos a ver después en el mensaje a la Odisea, que parece que el Señor ya no estaba en la posición más preeminente en medio de su pueblo, porque está fuera de la iglesia y tiene que estar ahí golpeando. Yo estoy aquí y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, esto también tiene un sentido no solamente de iglesia, sino también en lo personal, como de iglesia. Como dijo Oscar, no solamente la iglesia es luz, sino que también cada uno debe ser un luminar en medio de las tinieblas. Y si el Señor está siendo el centro de mi vida, ciertamente yo voy a iluminar como debo iluminar a Cristo. Así también el llamado es para que en nosotros sea lo preeminente en cada creyente. Ahora, lo que decía don Rigoberto es muy relevante y también a mí me llama la atención, porque aquí lo que ve Juan es a uno semejante al Hijo del Hombre. Porque el Señor en los Evangelios nunca dijo que Él era semejante al Hijo del Hombre. Él se presentó siempre como el Hijo del Hombre, no como uno semejante. Entonces, buena la pregunta para que los hermanos puedan dar su opinión de lo que han estudiado en cuanto a esto. A uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué no dice simplemente viví al Hijo del Hombre? Si es lo que Juan ¿cuántas veces escuchó del Señor este título de sí mismo? Y las mismas autoridades, cuando acusaban al Señor, le decían, eres tú el Hijo del Hombre. Y el Señor mismo le decía, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces el Señor siempre se presentó como el Hijo del Hombre. Juan lo escuchó muchas veces, el Hijo del Hombre. ¿Por qué aquí Juan, que estuvo tantos años con el Señor, no lo identifica claramente? Le dice, este es el Hijo del Hombre. Bueno, el título esto, Hijo de Hombre, y para los israelitas era relevante este título, porque se menciona, la primera vez que se menciona en Daniel, y tiene relación con la venida del Mesías a rescatar a este pueblo de la opresión que tenían de los romanos. De hecho, el Señor fue el que más utilizó este título, más de 80 veces en el Evangelio. Ahora sí, interesante lo que hizo don Rico la pregunta. Y yo pensaba, cuando Juan nos puede entregar detalles de lo que él está viendo, y dice que vio a alguien vestido con una ropa que llegaba hasta los pies.
ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Ciertamente me imagino que no era lo que Juan se recordaba del Señor. El Señor no era así en la tierra. No creo que hubiese sido así. Con sus cabellos de blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Ciertamente pienso, ¿no?, que en ese aspecto, claro, para él era semejante a su Señor. Y cuando él se da cuenta de que su Señor, lo que también dice don Rigoberto en el versículo 17, cuando el Señor con su diestra lo pone sobre Juan y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces la primera impresión que quizás tuvo Juan era, claro, semejante al que él había conocido. Y después lo corrobora cuando el Señor se acerca y le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Claramente ve a Cristo el Señor glorificado, como lo ratifica también Daniel, primera mencionada, Daniel 7.9. Daniel 7.9, voy a leer. Daniel 7.9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el 13, miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Aquí claramente Daniel describe cómo el Señor Dios Todopoderoso le otorga la herencia, el poder y el dominio a su Hijo, el Señor Jesucristo, y eso es lo que en el libro Apocalipsis, la revelación, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, sus siervos, nos declara que es el Señor Jesucristo quien está revelado como Señor y Dios, y es claramente cuando Juan ve a uno semejante, porque el Señor fue ascendido en cuerpo, el Señor ya como Señor y Dios, como uno, ¿cierto? Al recibir cuando el Señor le habla, ya se asegura él que es su Señor, ¿cierto? Cuando le dice: y el que vivo y estuve muerto, así aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ahí claramente le dice que es, o sea, denota la Escritura que es el Señor Jesucristo. Está ahí. Sí, la verdad que es semejante parecido. Estaba recordando. Hablamos de que él había pasado como prácticamente 50 años de la última vez que Juan vio a su Señor Jesús en la tierra. Obviamente, cuando lo vio en la tierra, él siempre mantuvo un cuerpo, se hizo hombre, un cuerpo para morir en la cruz. Y tenía obviamente su parecer. Y él efectivamente acá dice que después de 50 años ahora lo ve ya no como el hijo del carpintero, sino como el Dios en su gloria, la primera victoria en el cielo. Y en el 17 que se leyó, cuando lo vio, cae como muerto a sus pies. Pero se queda como que es semejante a quien conoció en esta tierra. Pero ahora está glorificado y hay una serie de clases, se van a ver con su vestidura blanca, su brillo, su ojo, que puede dar miedo, pero son semejanzas para explicar lo glorioso de la persona que es. Interesante lo que dice don Pedro, porque si leemos lo que lee Esteban antes de morir, dice Esteban en su muerte ve los cielos abiertos. ¿Y a quién ve? Al Hijo del Hombre. No ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y es la misma persona que está en Apocalipsis, es la que ve también Esteban antes de morir. Quedarse con la imagen del Señor que nos describe Juan, porque ¿cuál es la imagen de la religión? Muchas veces cuando alguien habla de Jesús, se viene a la mente de las personas el Señor en la cruz, débil, un poco agónico, allí estando en debilidad en aquella cruz, y en muchos lugares lo tienen allí. Uno entra a un lugar y está delante la cruz y una persona débil, pero la figura
bíblica del Señor, la figura actual, por decirlo así, sería esta que tenemos aquí, con todas las características que menciona del verso 13 al 15. Aquí hizo la pregunta que conforme con la... Eso es porque semejante a mi Señor. Entonces, claro, pero que eso me ayuda un poco a seguir estudiando, porque por la gloria que... Y pensemos que Juan había visto el Señor glorificado también en el monte de la transfiguración, pero acá en una experiencia nueva, que rompe toda la expectativa, por así decirlo, y Juan queda maravillado, asombrado y cae como muerto ante tal visión. Yo creo que si nos toca la próxima clase podemos hablar algo más. Bueno, la otra gran tarea es lo que dice Oscar, porque una cosa es que analizamos el hecho de que era semejante al Hijo del Hombre, pero el otro aspecto, que quizás lo más relevante, es por qué aquí se menciona a Cristo como Hijo del Hombre y no se le ve como Hijo de Dios o como Jesucristo. ¿Por qué el título aquí tan específico de Hijo de Hombre? Hijo del Hombre. ¿Qué nos hace ver el aspecto de que Él sea Hijo del Hombre? Entonces, yo les recomiendo que lean de nuevo el capítulo 7 de Daniel. Capítulo 7 de Daniel. Porque, como ya se mencionó, aquí es donde se menciona el título mesiánico, porque es un título mesiánico, de Cristo cual Hijo del Hombre. ¿Ya? Y si yo les hiciera un resumen, para que lo puedan tener más claro en la casa, esta es la visión de 4 bestias que salen del mar, que es el paralelo que tenemos en Daniel 2, de esta estatua de cabeza de oro, brazos de plata, vientre de bronce, piernas de barro, etc. Que representan, es tan hermosa que es como el hombre ve a los gobiernos de la tierra, porque cada parte de esa estatua representa algún imperio que imperó en aquel tiempo, partiendo por el imperio babilónico, después pasando por los medo-persas, luego por el imperio griego, por Alejandro Magno, no sé si han escuchado de Alejandro Magno, y finalmente después el imperio romano. ¿Ya? La estatua es hermosa porque es así como el hombre ve los pueblos de la tierra, ¿ya? Los gobiernos de la tierra. En cambio, en Daniel 7 se ven bestias, porque es de qué forma Dios ve los gobiernos de la tierra. Y es lo mismo, la primera bestia como león, Babilonia, que gobernó muchos años. Luego, versículo 5 del capítulo 7, la segunda bestia, un oso que se alzaba por un costado más que el otro, el imperio medo-persa, los medo-persas. Después en el verso 6, el leopardo, por su velocidad, Alejandro Magno, tan rápido que conquistó todo lo que conquistó, el imperio griego. Y luego viene el imperio romano, que es visto como una bestia espantosa y terrible, que se prolonga para los tiempos de la gran tribulación, cuando el imperio romano sea restaurado y aparezca el líder de Anticristo. Entonces, en esa escena de los gobiernos de la tierra es cuando aparece este anciano de días y dice: miraba yo la visión de noche y aquí en las nubes que venía uno como hijo de hombre, dice, que vino hasta el anciano de días. ¿Y qué es lo que hace el anciano de días a este que es como hijo de hombre? Le fue dado a este que es como hijo de hombre dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué tiene que ver Cristo con el Hijo del Hombre? Es más, entre paréntesis, es más que considerar a Cristo como en su humanidad, porque a veces lo asociamos como, Hijo de Dios, que Él es Dios, y Hijo del Hombre, Él es hombre. Pero es más que eso. ¿Qué es lo que viene a hacer por el Hijo del Hombre? Él viene a recuperar el dominio que usurpó Satanás allí en Edén. ¿Se acuerdan de la tentación cuando le dice al Señor: a mí me ha sido entregado todo, yo todo esto te lo daré? El Señor no, era como el camino más fácil. El Señor no, tenía que pasar por la cruz. Aquí el Hijo del Hombre viene a tomar dominio, viene a tomar el reino. Por eso es que se presenta aquí a Cristo como Hijo del Hombre. Entonces, y la tarea está, por supuesto, como dijo Oscar, es ver las referencias
cuando se menciona a Cristo como hijo de hombre. Hijo de hombre. Y usted se va a dar cuenta en cada mención de que cuando aparece Cristo como hijo de hombre es una situación, una escena de gloria. Porque eso es lo que viene a hacer Cristo como hijo de hombre. Viene a recuperar el dominio que usurpó Satanás. Él lo viene a recuperar y de eso se trata el libro de Apocalipsis. Él viene a tener el reino sempiterno. Él viene a recuperar lo que de alguna forma usurpó Satanás, pero que él ya la victoria la consiguió ahí en la cruz cuando derrotó a Satanás en la cruz, y ahora solamente, como dice 1 Corintios 15, ahora solamente espera que se le den lo que él tiene ya por derecho propio, por haber triunfado en la cruz. Así que esa es la tarea, hermanos, para que vean los evangelios, sobre todo cuando el Señor se hace mención a sí mismo de hijo de hombre, y volver a leer ahí en Daniel 7, que es la gran pauta que tenemos en cuanto a Cristo, cual el hijo de hombre. Un hermano que nos entiende en el mundo. Agradecer la presencia de Santo, por haber podido estudiar tu palabra, que nos es mucho provecho a cada uno de tus hijos. También pensamos en aquellos que aún no son del Señor, o que aún no tienen la seguridad de su salvación, para que tu palabra sea la que penetre cual espada de filo y pueda convencer del pecado, y que hay una peligrosa condición si aún no se tiene al Señor como Salvador. Queremos una vez más poner en tu presencia a los familiares de nuestro hermano que partió en tu presencia, para que tú seas con cada uno de ellos, cuando el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Queremos ahora rogarte para que nos protejas, nos cuides, especialmente aquellos que se desplazan fuera de la ciudad. Los hemos agradecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.